Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Viernes 18 de agosto, 13:06. Vamos a estar conversando como siempre de actualidad política acá en la 92.1 FM con un gran panel de conversación. Nuevamente un panel regional, para que vean que esto no era Toyo, como dijimos la semana pasada, efectivamente. ¿Cómo está Martina Rau, vicepresidente del Partido Republicano? ¿Cómo estamos? Todo muy bien, Tomás. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a este tremendo panel, como tú dices. Álvaro Iriarte, de República, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Tomás. Como viernes y mi cuerpo lo sabe. Sí, Mira, vamos a preguntar de qué se trata el... Lectura todo el fin de semana. Me imagino. ¿Qué está leyendo Álvaro Iriarte? ¿Algo que recomendarle a tus auditores? La verdad es que sí, recomiendo a mis auditores en estos momentos de desesperación y crisis volver a leer, y los que no a conocer por primera vez, a Abraham Lincoln. Bien, pues me parece. Propio de Iriarte recomendar algún gringo, ¿no? Iba a recomendar un autor español, digamos. Ya, en fin. Pacha Penter, ¿cómo estamos? Muy bien, contenta nuevamente de estar acá en presencial. Aprovecho de saludar a las personas de mi región, la región del Biobío, y que se queden a escuchar este programa porque tengo importantes cuestiones que decir de mi región. ¿Sí? ¿Anuncios? ¿Qué está pasando? No. Bueno, anuncios sí. ¿Compite? ¿Dónde compite Pacha Penter en la siguiente? ¿Cuántas elecciones el próximo año? Gobernadora regional. Ay, se imaginen. Oye, esa campaña sí que sería una tortura. ¿Le puedes pedir a Rau ahí? Pero es que te estás confundiendo de regiones, querido. No, pero él fue intendente. Sí. ¿Cómo que hombre? Mujer. O sea, mujer. Oiga. Oye, el otro día, fíjate que Carlos Larraín, no sé si vieron ese programa, vieron a Carlos Larraín en Tolerancia Cero, de una obra de arte. Hasta que chille. Y en un minuto le dice a Paula Escobar, le dice mujer y ella se molesta. Le dice, ¿me puedes decir Paula? Bueno. O sea, como ya. Bueno, no son anuncios, son comentarios al respecto de un encuentro que se vivió en Concepción el día de ayer, organizado por la CPC. Y también un anuncio, invitación, convocatoria a un homenaje y conmemoración a las víctimas del terrorismo en el día de conmemoración de las víctimas de terrorismo, el día lunes 21 de agosto, en donde vamos a conmemorar y hacer un pequeño homenaje a las víctimas de terrorismo en la Plaza de Tribunales de Concepción a partir de las 19 horas. Están todos cordialmente invitados. 19 horas, lunes 21 de agosto. Sí, o sea, en breve. Efectivamente, de manera inminente. Oye, entremos en los distintos temas que nos convocan. Tenemos hartos temas para conversar. Quiero partir por las declaraciones que da el nuevo flamante ministro de Educación, militante del Partido Comunista, el señor Nicolás Cataldo, ¿no? Que ha recibido bastantes críticas. Incluso se anuncia, o más bien se comenta la posibilidad que hay un paro de profesores, incluso según se ha dicho del Colegio de Profesores y distintas asociaciones. El ministro Cataldo respondió a los cuestionamientos de la oposición y dijo: si el problema es la militancia, que lo digan. La pregunta es si el problema es o no la militancia del señor Cataldo, que es militante del Partido Comunista, el mismo señor Cataldo que iba a ser elegido subsecretario del Interior en el último cambio de gabinete, que finalmente se cayó su nombramiento porque se conocieron, se hicieron más bien públicos distintos comentarios y ataques que le había proferido a las fuerzas policiales, a Carabineros de Chile, a las Fuerzas Armadas. Es un tipo bastante estridente, señor Cataldo, al menos en sus redes sociales, en sus comentarios. Y hoy día responde de esta manera a los cuestionamientos de la oposición. ¿Qué te parece, Álvaro Iriarte? Mira, yo la verdad es que creo que esta es una situación que se repite mucho en el último tiempo. La política no es personal. La política es acerca de las ideas y de los proyectos. No es relevante que él sea militante del Partido Comunista o del Partido de los Unicornios o que decida crear un nuevo movimiento político con otro nombre bonito que tenga apelativo democrático, así como República Democrática Oriental o algo por el estilo. Lo relevante es que una persona que está en un cargo público está sometida al escrutinio de los ciudadanos, y los ciudadanos tenemos todo el derecho de cuestionar sus ideas y su proyecto de país. O sea, una persona que está ocupando un cargo, y en particular que llega a dirigir la cartera de educación, que tiene opiniones bastante controversiales en bastantes aspectos, no solamente en esto del respeto a la autoridad legítima, del respeto a las policías, sino que tiene una postura que podría ser muchas veces considerada por algunos padres como que atenta contra el derecho preferente que tienen ellos a educar a sus hijos. No es un problema de que sea militante o no, no es un problema con él, es que la gente está cuestionando las ideas que él representa. Martina Rau, ¿qué te parece el nombramiento de un comunista a cargo del Ministerio de Educación, que algo ha generado bastante polémica en los últimos días desde el cambio de gabinete? Sí, más allá de que él sea comunista, es algo que él tendrá que asumir, digamos, y si él defiende todo lo que ha hecho el comunismo en el mundo y lo sigue a esta altura de la vida ya
propugnando y tratando de imponer, bueno, es algo curioso de él. Lo que es grave es que se ponga de ministro de Estado una persona que valida la violencia, una persona que él valida el ataque a las fuerzas policiales, él valida lo que le ha hecho tan mal a Chile y simplemente deja de manifiesto que este gobierno no quiere cambiar de rumbo, que este gobierno deja de manifiesto que estamos simplemente administrados por niños que no están disponibles para trabajar en las cosas que sí piden los chilenos, que es seguridad, empleo y prosperidad, y claramente ponen de ministro a personas que van en otra línea. Yo creo que va a ser debut y despedida, va a ser una nueva piedra en el zapato, como lo fue el ministro Jackson, por darse un gustito político o más bien por no querer renunciar a su extremismo ideológico que le está haciendo tan mal al país y es tremendamente preocupante. Fíjense que habló Jaime Rabiné, el exministro, por supuesto, que fue candidato al Consejo Constitucional, y dijo lo siguiente, voy a citar a propósito del nuevo gabinete, dijo: son una manga de cabros inexpertos y Cataldo es el más peligroso, dijo Jaime Rabiné en el programa Mirada Líbero de El Líbero. ¿Qué te parece, Pacha Espentién? Bueno, yo diría que no sé si calificar de problema la militancia del ministro, pero sí no tengo ninguna duda que su militancia viene un poco a ratificar los mensajes que él hace un tiempo atrás tuiteó, ¿verdad? Porque no debemos olvidar que el Partido Comunista considera a las policías, a las Fuerzas Armadas, el brazo armado del Estado opresor, y por lo tanto su militancia efectivamente confirma sus Twitter, de manera tal que esta especie de gatito Shrek, digamos, no es Shrek, ¿cómo se llama el gatito? Sí, el gato con botas. El gato con botas, ¿verdad? Es poco creíble respecto al ministro Cataldo. Eso por una parte. Y segundo, no solamente esta actitud que tiene el ministro, su militancia, sino que más bien los anuncios que ha hecho, sus primeros anuncios como ministro, bueno, relatan de cuerpo entero lo que es efectivamente este gobierno. El día de hoy el ministro Cataldo esgrimió en la prensa, digamos, que no había plata para pagar la deuda de los profesores, en circunstancias que el 1 de junio el presidente de la República señaló dentro de sus anuncios que iba a pagar la deuda de los profesores. Igualmente el presidente Boric en su momento, ¿verdad?, dijo: oigan, voy a llegar al poder, voy a ser presidente de la República y voy a pagar el famoso CAE. ¿Qué pasó al poco andar? Bueno, no hay plata. ¿Y quién se hace responsable de estos anuncios que los llevan al poder y que posteriormente no cumplen porque no tienen los recursos, porque nunca existieron esos recursos, que es lo peor de todo? Y aquí quiero hacer una breve reflexión, porque estamos nos gobierna una generación de la cual, ojo, yo soy parte y nosotros también, digamos, que premia, que es una generación que da premio al esfuerzo, no a los resultados. Y esa es la razón por la cual, a pesar de estas contradicciones evidentes que tiene el gobierno, no pierde su aprobación del 30%. Entonces yo llamo encarecidamente a todas las personas de esta generación a que comencemos a valorar a los gobiernos por sus resultados, porque yo creo efectivamente que el llegar a la meta y que te entreguen una medalla sin estar a los 3 primeros lugares de la carrera es un error que nos ha costado muy caro como generación y como país. Así que yo quiero que cambiemos ese paradigma, estimado Tomás. Fíjense que han habido reacciones del cambio de gabinete. Habló, por ejemplo, el senador Quintana. Senador Quintana, ustedes lo conocen, fue presidente del Senado, por supuesto, próximamente va a ser presidente del PPD, después de que se unificaran las listas, en fin. Y se refirió a uno de los nombramientos que han pasado quizás colado en el cambio de gabinete y que tiene que ver con el nombramiento en la Subsecretaría de Defensa de un ex colega de nuestro querido amigo Martín Arrau, ¿no?, del ex constituyente Montero. Sí. Y a propósito de eso viene en la segunda del día de hoy día, una declaración de Jaime Quintana que es bien interesante. Ahí dice: Quintana y designación de Montero. Hace menos de un año, el subsecretario de Defensa buscaba eliminar el Senado. Es bien interesante el punto que hace Quintana, porque no es el primero. De hecho, uno podría hacer ya la lista, no sé si alguien la tendrá por ahí, me imagino que Pancho Rey con alguna de sus libretas llenas de datos. ¿Cuántos constituyentes de la fracasada Convención Constitucional, constituyentes del apruebo, están hoy día en distintos cargos públicos en el gobierno, ¿no? Como ceros, como 15, Tomás. Como no me equivoco, son 15 aproximadamente. 15. Y contando. Como 15. No es menor, el 10% de la Constitución. Pero si la ministra Toá era la vocera del apruebo y la ministra Arredondo también era vocera del apruebo, entonces la verdad es que es bastante esperable que todas estas personas y que el propio gobierno ya dé un poco como pasada esta ola, digamos, de reproche a quienes votaron a apruebo y a quienes estuvieron a favor de la pasada de máquinas de los ex constituyentes y bueno, los incorporen al gobierno como lo están haciendo. Oye,
Cambiémonos un poco de tema, pasando ya al cambio de gabinete, porque la verdad es que yo creo que el cambio de gabinete no va a servir para nada, pero en fin, cambiémonos un poco de tema, un tema que sí ha generado algo más de polémica, y que tiene que ver con la conversación, la primera reunión que hubo entre Chile Vamos, entre una de las fuerzas de oposición y el gobierno, ¿no? A raíz de una agenda que ha empezado a liderar el gobierno para tener reuniones con partidos de oposición, con distintos partidos políticos, para de algún modo preparar el terreno, tener conversaciones preparlamentarias o prelegislativas para sus dos principales reformas, ¿no? La reforma de pensiones por una parte y por otra parte la reforma tributaria, que enfrentan escenarios bastante complejos en la Cámara de Diputados y en el Senado, y por lo tanto el gobierno ha querido acercar posiciones después de este cambio de gabinete con la oposición. Se reunió Chile Vamos con el gobierno definitivamente en La Moneda. Se habla de que fue una tensa reunión. Yo no sé lo que será una tensa reunión, no sé si habrá sido una reunión a grito o con discrepancia de opiniones, porque aquí en Chile tú discrepas de un punto de vista y es que ya se produce tensión, es una cuestión así como yo añoro esa política española, ¿no? Directa, frontal, que agravo, aquí todo es muy sensible. Macaya asegura que la UDI está dispuesta al diálogo, el senador Macaya, presidente de la UDI, pero que no cederá a las imposiciones del gobierno. Participaron de la reunión, por supuesto, el presidente y secretario general de Renovación Nacional, Francisco Chaguán y Diego Chalper, por la UDI el jefe de bancada, Guillermo Ramírez, y la secretaria general María José Hoffman, y por Evópoli la timonel Gloria Hutt y el secretario general Juan Carlos González. ¿Qué te parece el acercamiento, Martín Arrauz, de las fuerzas de oposición? El presidente Boric está dando a conversar con la fuerza de oposición de cara a las reformas. Chile Vamos no ha dicho que con esto va a acordar reformas, simplemente se sentó a conversar, pero según declararon siguen muy lejos de las reformas del gobierno. ¿Qué te parece a ti, Martín Arrauz? No, en primer lugar, que cuando el presidente llama a conversar es de buena educación ir y escucharlo y sentarse a la mesa. Eso es como evidente. Y en segundo lugar, acá lo que importa no es conversar. Si lo importante es ver cuáles son las posiciones y llevarlo al lugar donde hay que efectivamente llevar esta negociación o tramitación legislativa, que es el Congreso. Pero, ¿qué cree cada uno de estos actores respecto a estos temas planteados? O sea, ¿qué pasa con el tema tributario? Efectivamente el gobierno lo que está tratando de hacer es aumentar impuestos. Respecto al tema de pensiones, lo que está tratando de hacer el gobierno es de apropiarse del esfuerzo de los trabajadores y que este 6% adicional o una parte de él vaya al Estado y que el Estado lo redistribuya, el Estado y los políticos. Y eso claramente está muy mal, y ahí lo que falta son planteamientos claros y decir que al menos en nuestro sector estamos por bajar impuestos y no aumentar impuestos, y estamos disponibles precisamente que en los temas que tengan que ver con pensiones conversemos, pero siempre cada peso que aporte el trabajador sea del trabajador y que no se le robe, expropie o cobre más impuestos por trabajar. Hay que ser muy claro en estos temas y hay que decirlo. Conversemos todo lo que quiera, tomemos tecitos, juntémonos, saquémonos fotos, pero siempre con estos puntos muy claros. Yo creo que van a ser reuniones muy breves cuando se invite a republicanos y haya que ir a esta reunión con el presidente, pero efectivamente esos son los planteamientos que hay que dejar muy claros, y en su minuto lo haremos ver donde corresponde, que es el Congreso. Estas citas previas son curiosas y solo para reunir un poco la idea. Plantear hoy día aumentar impuestos al trabajo o impuestos de términos generales con la reforma tributaria, cuando Chile junto con Haití son los únicos dos países de Latinoamérica que no van a crecer, cuando están quebrando del orden de 25 empresas diarias en Chile, cuando llevamos 8 meses de aumento de desempleo, es como todo es un cursito de economía por correspondencia. Así que aquí lo que hay que hacer es bajar impuestos, dejar de poner más trabas burocráticas que se ponen a día con cada una de estas agendas ideológicas que impulsa el gobierno. Bueno, estamos complicados y ahí coincido con don Carlos Larraín que estamos administrados por niños, claramente, porque así pareciera ser que no entienden muy bien qué es lo que hay que hacer en estas situaciones de crisis, y es muy preocupante. Hagamos una primera pausa comercial. Estamos conversando con Paz Charpentier, con Martín Arrauz y con Álvaro Iriarte, acá en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos seguimos conversando, por supuesto, esta ronda de conversaciones con la oposición y el futuro de las reformas previsionales y tributarias que el gobierno busca impulsar en los próximos meses. Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres. Una fundación lícita, porque no, sin poder y sin plata. Usted podrá pensar que las fundaciones están con mala fama, pero hay buenas fundaciones que sacan adelante buenos proyectos a lo largo y ancho de Chile, y muchas de ellas no reciben fondos estatales, ni aún de manera lícita ni regular, cumpliendo los protocolos. Así que esas son las mejores, en mi opinión. Juntos Más Libres es un ejemplo de ello. Estamos también con Álvaro Iriarte, del Instituto de Red Pública, y con Martín Arrauz, del Partido Republicano. Vamos a saludar a quienes hacen posible este programa y seguimos conversando de actualidad política en la 92.1 FM.
Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Yo hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital para pymes es para ti. Ábrela hoy y úsala hoy. Cuenta corriente digital del Banco BCI, ahora también para pymes. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en su sucursal con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información, por supuesto, en www.carlosherrera.cl. Y recordarles, queridos amigos, que pueden conversar con nosotros a través de nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, a través del chat, por supuesto, en YouTube, donde ya está conversando con nosotros Nemesio Melo, Patricio Araya, Pedro y tantos otros, Andrea, a los que le mando saludos. Puede hacerlo también a través de nuestro Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile, para que esté conectado en esta conversación con Álvaro Iriarte, Paz Charpentier y Martín Arrau. ¿Qué te parece, Álvaro Iriarte, la conversación o estas reuniones que está teniendo el gobierno con la oposición? Habló el jefe de bancada de Renovación Nacional, que si no me equivoco es el diputado Sauerbaum, que dijo que Chile Vamos, aquí siempre se produce un problema. A mí me gusta este tipo de declaraciones porque el jefe de bancada de diputados de RN, que debiese hablar a lo más a nombre de los diputados de RN, habla a nombre de Chile Vamos. La última vez que Pancho Chaguán habló a nombre de Chile Vamos generó una pelotera por el tema del pago de las pensiones del Estado. O sea, no sé si se acordarán. En esto es mejor hablar como por los que uno puede hablar, ¿no? Y en RN, aun cuando el jefe de bancada, yo creo que la experiencia debería decir que hable por sí mismo nomás. Claro, pero los diputados votan como quieran. Pero bueno, dijo que Chile Vamos no está disponible para hacer un aumento impositivo. ¿Qué te parece, Álvaro Iriarte? No, a ver, sería extraordinario que esa fuera la visión generalizada en uno de los conglomerados de oposición, porque sabemos que el Partido Republicano ha sido bien categórico. Pero sería extraordinario que también se mantuvieran en esa línea. Ahora, a mí me fascina, yo encuentro extraordinario, yo encuentro que es parte del régimen democrático esto de las conversaciones. Yo creo que Martín dio en el punto, o sea, ¿cómo te vas a negar a sentarte a conversar, o sea, a escuchar? Pero lo relevante aquí es qué tanto mantenemos la línea y cuáles son nuestros botones rojos que nos hacen cortar la conversación. Porque a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, el gobierno presentó su alza de impuestos, perdió en la votación y perdió, está bien, votó en general, la oposición votó alineada y ordenada, pero sabemos que terminó perdiendo porque no fueron capaces de ordenar sus propios votos en la Cámara de Diputados. Y matemáticamente los números dan. Entre las fuerzas de gobierno y aquellas fuerzas que no son de gobierno, pero que no son de oposición y que están dispuestos a aumentar impuestos, que es la mayoría en el Congreso. Ahora cambiamos el nombre, hicimos un marketing político extraordinario y ahora es un pacto fiscal, que es otra forma de decir alza de impuestos, pero no se dice. Mi pregunta es, si el corazón del pacto fiscal es el alza de impuestos, uno espera que exista una oposición que esté dispuesta a decir no al alza de impuestos, te voto las otras cosas, si tienen mérito, los votaremos a favor, pero no el alza de impuestos. Y ahí es donde uno busca otras experiencias. O sea, cuando los republicanos en Estados Unidos se sentaban a negociar la deuda, el techo de la deuda con Obama y no estuvieron de acuerdo, cerraron el gobierno por falta de fondos y todos acá, no, esto les va a pasar la cuenta, la gente considera que esto es extremo y resulta que en las elecciones legislativas siguientes arrasaron los republicanos porque hay un tema de coherencia. O sea, no basta con decir no quiero los impuestos y después aparecer, no, es que hemos llegado a un acuerdo y vamos a subir 2 o 3 impuestos. O sea, o estamos por una postura, marcar una postura, o no estamos. Esa es mi preocupación. Pero me parece bien que conversen. Paz Charpentier. Mira, aquí me quiero referir justamente al encuentro que organizó ayer la CPC en Concepción, CPC Región del Biobío. Hubo importantes asistentes, estuvo la presidenta del Partido Socialista, José Antonio Kast, y también concurrió obviamente la delegada presidencial y la ministra de Obras Públicas. Y después de varias presentaciones súper interesantes, obviamente la ministra parte aludiendo, digamos, a la necesidad de contar con más recursos, etcétera, dentro del marco del famoso pacto fiscal. Sin embargo, yo lo digo con absoluta sinceridad. O sea, yo realmente no sabía si ponerme a reír o ponerme a llorar.
porque la falta de preparación de la presentación de la ministra fue realmente evidente y una falta de respeto para quienes llevaban organizando este encuentro, que es tan importante para la región desde hace muchísimo tiempo. Y les voy a dar algunos ejemplos nomás. Ustedes pueden ver incluso la transmisión directamente en el canal de YouTube de Impulsa Bio Bio, que es en el fondo el nombre que tiene esta instancia. Por ejemplo, primero, la ministra era evidente que no conocía la presentación. O sea, no sabía bien qué decía la presentación que se proyecta en las pantallas, digamos. Después, dijo puras obviedades, o sea, nada que estuviera contribuyendo al debate o a quienes estaban participando del encuentro, absolutamente nada, solo obviedades. En tercer lugar, por ejemplo, tuvo que preguntarle en plena presentación si dentro del Sistema Nacional de Prevención de Desastres estaban o no involucradas las empresas. Porque dijo, bueno, yo considero, dice ella, que en este Sistema Nacional de Prevención de Desastres deberían estar las empresas involucradas, cuando es una instancia que expresamente por ley, en el fondo, hay instancias reguladas en donde hay una participación de las empresas directamente en este sistema de prevención, y la ministra sobre la tarima le tiene que preguntar a su asesor, que estaba en primera línea, en el fondo sentado, si las empresas formaban o no parte de esta instancia. En el fondo los particulares sí formaban parte de esta instancia o no. Después también, o sea, sobre la tarima le pregunta directamente a su asesor, que está en primera fila, digamos, y le dice, oye, ¿dónde es que estamos construyendo hospitales acá en esta región? O sea, no tenía idea, en una instancia regional de esa importancia y magnitud, cuáles eran los hospitales que se estaban construyendo. O sea, yo realmente lo encuentro insólito y una falta de respeto. O sea, ese es el nivel de preparación, de amateurismo de este gobierno. Y por último, o sea, hay un video, de hecho yo lo publiqué en mis redes sociales, en Twitter, la ministra haciendo gala de su ignorancia respecto a cuál era el presupuesto y cómo se gasta el presupuesto por parte del Ministerio de Obras Públicas. O sea, es la ministra de Obras Públicas y no tenía idea, y reconoce abiertamente en una instancia de esa magnitud que un porcentaje importante del presupuesto de Obras Públicas se destina o es ejecutado en colaboración con empresas privadas. Entonces, yo realmente es una vergüenza la falta de preparación, es una falta de respeto. Y una ministra atendía la dignidad de su cargo, atendía la importancia de su cargo, con la gran cantidad de presupuestos, no puede venir a una instancia de esta naturaleza a pedir apoyo para un pacto fiscal si no tiene idea en qué se gasta la plata. O sea, yo realmente no entiendo por qué, Tomás, y realmente me da rabia, y lo digo aquí, pero ¿cómo es posible que los medios de comunicación también no transmitan esto, que es tan importante para una región, que mi región es relevante, la región del Biobío, a nivel nacional? Y una ministra no puede venir a hacer gala de su ignorancia y además, o sea, tratando de pedir plata. O sea, ninguna posibilidad, no más plata para gente que no tiene idea de lo que hace. Realmente, y con ese nivel de displicencia y con ese nivel de falta de preparación y con ese nivel de irreverencia, o sea, no más, de verdad. O sea, yo espero que la oposición aquí se ponga seria y no apruebe ningún peso más para este gobierno. Fíjate que a propósito de esto mismo, que para ser honesto no me sorprende para nada, porque este es un gobierno probadamente incompetente, negligente y tremendamente irresponsable en el uso de los recursos, no solo por los casos de corrupción que hemos conocido en las últimas semanas, que son ya absurdos, casi burdos, en que se transfieren recursos de manera irregular a fundaciones truchas que no tienen ni los giros, ni están inscritas adecuadamente. Es obviamente impresentable y hay que seguir investigándolo, ¿no? Porque el gobierno obviamente lo que busca hacer con el cambio de gabinete es correr la agenda política, es tratar de sacar de la discusión pública el tema del caso convenio, los casos de corrupción que afectan al gobierno, y tratar de que empecemos a hablar de los ministros nuevos. Obviamente no hay que pisar ese palito, y por eso a mí me parece que donde podría haber un error en ir a conversar inmediatamente con el gobierno es en tratar de correr el eje de la conversación. Es decir, el gobierno lo que tiene que hacer es, antes de empezar a trabajar para sacar adelante su reforma, es terminar de investigar y transparentar todos los casos de irregularidades de recursos públicos que afectan a las fundaciones asociadas al Frente Amplio. Todavía no tenemos toda la información. Todas las semanas conocemos casos nuevos en distintas regiones. Las gobernaciones regionales repartían plata por miles de millones de pesos a fundaciones truchas. El gobierno ha dicho que quiere colaborar con la justicia, pero la verdad es que no ha transparentado nada, porque gracias a la prensa libre, que tanto le incomoda a la ministra Vallejo, es que estamos conociendo casos todos los días. No es porque el gobierno tomó la iniciativa y está transparentando sus presupuestos. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque el otro día veía en un canal de televisión a la ministra de la Mujer, que es una ministra muy importante políticamente en este gobierno, que tiene mucha participación y hace bastante vocería, que alegaba con que en el Ministerio de la Mujer había poca plata. Dijo expresamente en televisión. Llantos, por lo demás. Dijo expresamente siempre hay poca plata. Que había poca plata. El presupuesto del año 2023 para el Ministerio de la Mujer, asignado por la ley de presupuesto, según dice la Biblioteca del Congreso Nacional, es de 80.931 millones de pesos. Es decir, ¿cómo la ministra de la Mujer puede decir la friolera de que tiene poca plata? ¿Y cómo el gobierno puede ser lo suficientemente frívolo y responsable de pedirle a los chilenos
que paguen más impuestos cuando han demostrado con creces no solo que son incompetentes en la administración, no solo que son irresponsables en el uso de los recursos públicos, no solo que las autoridades de gobierno no saben ni siquiera a qué está dedicado su ministerio en las distintas regiones que visitan, porque también por último que no sepa estando en Santiago, pero si ya hay un seminario en Concepción, que se estudie la minuta en el avión. Por último, ¿no? Claro. O sea, ¿cuáles son los hospitales que se están construyendo en la región? Uno lo memorizará un poco si no tiene idea de qué pasa en su país, digamos. Entonces ya es una cuestión que es absolutamente impresentable, y por eso creo yo que la conversación de la oposición con el gobierno para tratar los temas de reforma de pensiones y reforma tributaria tiene que darse, por supuesto, cumpliendo las condiciones que bien explicaba Martín y que hemos comentado acá, ¿no? Teniendo clara la posición de la oposición en estos dos temas, pero además exigiendo al gobierno que transparente los distintos casos de corrupción que todavía no conocemos. No sabemos si es que los casos de corrupción ya se hicieron públicos todos. Nosotros no sabemos si en las gobernaciones regionales no quedan casos de transferencias irregulares. Nosotros no sabemos qué está pasando en las distintas seremías. El ministro Monte hoy día es como una vaca sagrada, pero bajo su poder, bajo su ministerio, se transferían miles de millones de pesos de manera irregular a fundaciones que se gastaban, que se robaban la plata. Es decir, la verdad, estaban desfalcando el Estado. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno para corregir eso? Porque no es llegar y meter el caso convenio en el cajón, ¿no? Y empezar a hablar de la reforma tributaria. El gobierno tiene que transparentar qué está pasando, dónde están esos recursos, qué autoridades van a asumir las responsabilidades políticas, qué pasa en el Ministerio de Vivienda, qué pasa en el Ministerio de Desarrollo Social, qué pasa en el Ministerio de las Culturas, donde los últimos días también se conoció. O sea, si es un escándalo muy grave como para que simplemente hoy cambiamos el ministro de Minería, de Bienes Nacionales, pues esos fueron los cambios. Cuestiones sectoriales, mínimas. Y con eso quieren que se olvide la conversación. No, me parece que ahí la oposición tiene el deber, Álvaro Iriarte, no pisar ese palito y contribuir a que el gobierno saque de la agenda pública el caso de corrupción. Eso es lo que busca el gobierno con el cambio de gabinete. No, de todas maneras, no hay duda que busca eso, y si además uno se pone a analizar, es notable porque por hacer cambio de gabinete exige que se aprueben las reformas, sin ver el mérito de la reforma. Ahora, acá hay un problema que se ha convertido en un lastre para el desarrollo del país, que es que por lo menos hace 15 años nunca hay recursos suficientes. Siempre Chile está pagando menos impuestos que cualquier punto de comparación. O sea, el día de mañana, cuando ya se acaben las comparaciones con los países europeos, con los países desarrollados, estoy seguro que la comparación va a ser: pagamos menos impuestos que Corea del Norte, porque ya la cosa es que siempre pagamos menos que alguien, nunca pagamos suficiente. Si eso es una realidad. Y en segundo lugar, Tomás, que quiero agregar a lo que tú mencionaste, aquí hay una dimensión que también lo conversamos hace una semana. Hay una dimensión que hay una responsabilidad del sector, de las derechas, que es que el argumento para defender bajar impuestos o mantener, en el peor de los casos, una tasa impositiva, no es... El argumento central no es que golpea el crecimiento y la creación de trabajo. Eso está súper bien. Pero a ver, el 2013 a la gente no le importó y votó por el programa de la presidenta Bachelet y la nueva mayoría, y se cumplió ese programa. No le importa eso. ¿Por qué? Porque hay un argumento ético de fondo. Y ese argumento ético pueden ser dos ideas que están ausentes en el debate. El primero, que cada vez que se aumenta impuesto queda menos dinero en el bolsillo de las familias que han trabajado para ganar ese ingreso. Y el segundo argumento es que todo problema no tiene como solución la creación de más burocracia, que necesita financiamiento estatal. Esos dos temas tienen que volver a estar en el discurso de las derechas. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Le quiero la palabra a Martina Ragua, pero me acordé de lo que decía Álvaro Iriarte, que muchas veces uno ve esas declaraciones que hay que evitarlas, ¿no? Alguna vez se la leí al senador Coloma, que decía: este no es el momento para subir impuestos. No, es que subir impuestos no es una cuestión de momento. Exacto. Porque si no, basta que cambien dos condiciones que tú no controlas y la izquierda te diga: oiga, bueno, ahora subámoslo, pues ya estamos, ¿cuándo es el momento? Y no, cuando es el momento le llamo al proyecto de ley. No, sí, los impuestos hay que bajarlos, y en eso Álvaro Iriarte tiene toda la razón. O sea, hay que pasar a la ofensiva en un discurso en favor de impuestos justos, de impuestos más bajos, que la plata esté en el bolsillo de los chilenos, que las personas puedan ahorrar, puedan invertir, y que la plata no se la coma la grasa estatal, porque es el segundo punto, y le doy la palabra a Martina Rau. No es verdad, pero sí, no es verdad que si nosotros pagamos más impuestos, el Estado va a funcionar mejor, o van a subir las pensiones, o van a pagar la deuda de los profesores, o van a condonar el CAE. O sea, la única certeza que tenemos del alza de impuestos es que crece el Estado. Eso es lo que siempre ocurre.
Se crean ministerios todos los gobiernos, se crean reparticiones públicas todos los gobiernos, aumenta el número de funcionarios públicos. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Se acuerdan que hace algunos meses, hablábamos de que se habían creado más de 90.000 nuevos cargos públicos en el gobierno? ¿En qué quedó esa cifra? El gobierno dijo que no era verdad. Bueno, ¿y cuántos fueron? ¿Dónde? ¿Cuánto ganan? ¿A qué se dedican? ¿Quién evalúa sus trabajos? ¿Cuánto implica en términos de presupuesto? En Chile todos los meses se están destruyendo empleo. ¿Y dónde crecen? En el Estado. Eso es inaceptable. Martínez Raúl. Mira, Tomás, esto es bastante evidente. Chile en los años 90 tenía un gasto público del orden del 16% del PIB. Hoy día estamos del orden del 30% del PIB. Con un PIB que además ha crecido mucho. O sea, hoy día efectivamente el Estado está gastando mucho más recursos año a año, recursos que pagan los chilenos. Hoy día en promedio los chilenos trabajan un tercio de su tiempo para mantener este Estado, entre el IVA que es un 19%, impuestos específicos, renta, en fin. Entonces, ¿por qué hay que pagar más? Y realmente en un Estado que hoy día gran parte de su presupuesto, un 4,5% del PIB que gasta el Estado, está en programas que están cuestionados, digamos, por los mismos informes de DIPRES, con casos de corrupción tan evidentes como los de ahora. Entonces, en ese sentido, ¿por qué tenemos que cuestionarlos? Hay que seguir subiendo impuestos, pero además, los países que le va bien, o toda la evidencia lo dice, son países que efectivamente han reducido su carga tributaria, donde las personas tienen más libertad para invertir, para gastar sus recursos, que son los que generan riqueza, que son el trabajo y el esfuerzo de las personas que trabajan, emprenden y arriesgan. O sea, en ese sentido el discurso tiene que ser muy claro, muy frontal, porque queremos que a Chile le vaya bien, queremos que efectivamente haya más empleo y más emprendimiento, y eso se hace no subiendo impuestos, sino que bajando impuestos. Acá no es el momento de cuándo hay que subir impuestos, no, acá hay que bajar impuestos, como decían, pasar a la ofensiva, y es la única manera que Chile vuelva a crecer, porque hoy día seguimos así, vamos a seguir destruyendo posibilidades de desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones. Pacha, creo que este tema implica romper ciertos paradigmas. Yo creo que ahí está quizá el desafío más complejo. ¿Por qué lo planteo? Porque si ustedes se fijan en la discusión tributaria y en general la discusión que tiene que ver con las prestaciones sociales que ejecuta el Estado, los niveles de ayuda que el Estado tiene, la intervención o la participación del Estado en el pago de pensiones, en la fijación de ciertos sueldos mínimos, subsidios mínimos a los ingresos, en su participación en el sistema de salud, en el otorgamiento de educación pública, en fin. Cuando discutimos esto en general, lo que está en la discusión y lo que la izquierda mira son los estados de bienestar europeos, ¿no? Lo que no te dicen de los estados de bienestar europeos es que los estados de bienestar europeos no se financian solo porque las personas más ricas paguen impuestos. Toda la población tiene impuestos muy altos en Europa. O sea, las personas de clase media pagan impuestos muy altos comparativos a los chilenos en Europa. Pero no solo eso, porque eso nuevamente es un dato circunstancial. Lo que uno tiene que entrar a discutir es precisamente si es que creemos que la forma de los estados de bienestar europeos son las mejores formas de Estado por una sociedad auténticamente libre y una sociedad en que se desarrollen las personas, ¿no? Y yo creo que ahí está la discusión, ¿no? Porque si ustedes se fijan, nosotros siempre estamos discutiendo respecto a cómo el Estado avanza en las prestaciones sociales que hace, ¿no? Prestaciones sociales que además tienen el carácter de permanente. Porque hoy día en Chile ya es imposible terminar con un programa social. Los programas sociales pueden estar mal evaluados y siguen ahí. Entonces, ¿cómo tú disputas esa tesis, ese diagnóstico, esa idea de que aquí hay que imitar Alemania, o aquí hay que imitar España, o aquí hay que imitar estados que son grandes, estados que en principio funcionan mejor que el chileno, porque son grandes, donde la participación privada es mucho más reducida que en Chile, donde las personas tienen menos libertades, donde el Estado subsidia mucho menos a las personas para que elijan libremente, y finalmente el límite del estatismo está ahí. O sea, no es... ¿Cómo discutir el tema de fondo? Mira, fíjate que primero quería agregar un punto que tiene que ver con que, ojo, que las limitaciones a la propiedad, cuando hablamos del producto, del fruto de su trabajo, debe permanecer en el bolsillo de las personas, las limitaciones a la propiedad son excepcionales, no la regla general como se está tratando de promover desde el gobierno. Y por otro lado, directamente al punto que tú decías, hay un punto que es relevante, no pisarnos la cola. Porque fíjate que en el marco de la discusión constituyente, hay varios derechos sociales cuya prestación se garantiza, por ejemplo, que sea otorgado tanto por instituciones que pueden ser de carácter público y privado. Eso ya es pisarse la cola. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el día de mañana a Chile le va muy bien y con una sociedad civil pujante, ¿verdad?, logra satisfacer bienes claramente convenientes para el interés común general, ¿verdad?, como la educación de manera adecuada? Vamos a hacer subsistir
un sistema público de educación, por ejemplo. Claro. Eso es un crecimiento inorgánico del Estado garantizado constitucionalmente, y eso es pisarnos la cola. O sea, si queremos pasar a una ofensiva, directamente tenemos que tener cuidado con ese tipo de cuestiones que lisa y llanamente van en el sentido que tú decías, digamos. Estamos constitucionalizando una cuestión y un sistema que parece no ser el más adecuado ni el más eficiente en el uso de los recursos públicos. Hagamos una pausa comercial, estamos con Paz Charpentier, Martina Rao y Álvaro Iriarte en la 92.1 FM, y en pocos minutos estamos de vuelta con un último bloque de Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Martina Rao, Paz Charpentier y Álvaro Iriarte. Se acaba de colar el panel alegando que no vino el lunes porque no quiso venir, digamos, porque el lunes nosotros estuvimos aquí en el interferiado trabajando. No, estábamos en una reunión con el presidente del Congreso peruano, abordando temas de seguridad. El diputado Cristian Araya, que nos escuchan en sus autos, en sus casas. ¿Cómo está vos, diputado? Todo muy bien, un gusto poder estar un viernes. Me invitan poco, así que me colé. Así que muy agradecido por estar unos minutos. Qué increíble. Oye, ¿qué pasa en el Congreso Nacional? Algo interesante la próxima semana, ¿no? Mira, de los temas interesantes, creo que... Bueno, se aprobó la ley de usurpaciones. El tema de usurpaciones vuelve a la sala. Espero que este proyecto avance. Es clave para poder recuperar el orden en Chile. Mira, Chile vive una crisis de seguridad como nunca en su historia. Y antes de ir contra el crimen organizado, las grandes mafias, el narcotráfico, lo primero es restablecer el orden en Chile. Y que el Estado de Derecho se respete. Y para eso esta ley de usurpaciones es fundamental. O sea, si tú me dices cuáles son las leyes más importantes en materia de seguridad, ley Naín Retamal y la de usurpaciones. Para mí esas son las dos claves, porque permiten poder avanzar, una respaldando a las policías y la segunda para poder restablecer el Estado de Derecho. Entonces esperemos que reine la sensatez. El gobierno, el Supremo Gobierno, para variar, ha anunciado que lo va a llevar al Tribunal Constitucional. Mira, la vez pasada con la ley Naín Retamal hicieron la misma técnica. Aquí le pusieron etiqueta, levantaron toda una caricatura, anunciaron que le iban a llevar al Tribunal Constitucional y tuvieron que asesinar a 3 carabineros. Sí, para que no fueran al Tribunal Constitucional. Entonces, espero que esto no tengan que asesinar a más personas como el empresario Correa o otras familias que han sido perseguidas, asesinadas, desplazadas forzosamente por tener un terreno que ha sido usurpado. Espero que reine la sensatez. Esperemos que el Frente Amplio y el Partido Comunista sean doblegados. Votaron en contra. Si votan en contra, mira, aquí voy a ser muy responsable. Hay una red de protección de la delincuencia y eso es el Frente Amplio y el Partido Comunista. En el Congreso ellos hacen lo imposible para trabajar todas las medidas de seguridad que contribuyan a recuperar en el fondo un poco la seguridad en Chile. Ellos protegen a los delincuentes, consiguen que el delincuente es una víctima, una sociedad injusta que no le dio oportunidades. Bueno, si siguen pensando así, son las familias víctimas de la delincuencia, como una mujer asesinada ayer en la zona norte de Santiago porque se resistió o trataron de escapar de una encerrona. Hoy están matando chilenos todos los días, chilenos inocentes, por culpa de delincuentes que tienen un amparo, un resguardo, una red de protección en el Congreso y con toda su letra. Eso es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Lamentablemente se nos acaba el tiempo de programa, por eso invitamos a sumarse aquí a Cristian Araya, que venía pasando. Cristian Araya tiene esa como es político, siempre está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Cae parado. Y venía pasando, bien. Justo abrió la puerta porque se equivocó, le iba al baño. Sí. Terminó sentado, digamos, en el extremo izquierdo, derecho de la pantalla izquierda. A la derecha de un pequeño aviso, o sea, algo relevante que creo que tampoco estaba en las noticias. Fíjense que en este congreso que les contaba hace un ratito atrás, este encuentro organizado por la CPC en mi región, Paulina Bodanovich, en conversación con José Antonio Kast, un diálogo, afirmó que ella estaba dispuesta a que el 6% adicional fuera capitalización individual, siempre que, dijo, le probaran que las pensiones de los actuales jubilados podían aumentar. Yo creo que eso es súper importante, ¿o no? Pero basta subir la PGU, ya aumentaron basta entonces con aumentar la PGU, y yo no entiendo por qué no ha salido en los medios de comunicación. Lo que hay que hacer es que separe proyectos, si al final... Obvio. Entonces, y ella dijo, a mí me importa que las pensiones de los actuales jubilados suban. Ok, entonces ahí hay una puerta, me parece a mí... Tienen que renunciar al Partido Socialista, pero el Partido Socialista no le puede importar menos. Lo dijo, estatizar las pensiones. Lo dijo, así que dejo el dato. Los escuderos del Frente Amplio del Partido Comunista. Oye, ya, se nos acabó el programa. Martina Rao, un gran abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Álvaro Iriarte y República, Paz Charpentier, diputado Araya, un gusto tener estos últimos 4 minutos de programa. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios en las distintas redes sociales. Que tengan un muy buen fin de semana. Esta fue una semana corta pero intensa, con cambio de gabinete. Que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el día lunes a las 13 horas, como todos los días, en Nuevas Voces. Quédense en la 92.1 FM, ya viene Deportes en Agricultura. Que estén muy bien, un gran abrazo. Chao.